Pues amigos, esta es una de las cápsulas que más nos pueden doler, que más nos pueden preocupar, que quizá más le deberían de preocupar más a la nación, pero sabemos que al grueso de la población tal vez los tiene pues sin cuidado en un punto importante de indiferencia. Porque cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de división de poderes, muchos podrían decir en el día a día, con división de poderes yo no como, con democracia yo no llevo comida a mi casa. Y se están equivocando, amigos, porque de ahí se construye un país. Y esta es una cápsula que de verdad nos preocupa, porque el poder legislativo y la democracia, la capacidad de deliberar, la capacidad de ponernos a discutir cuál es el futuro del país a través de lo que persiste, que es la ley, que bueno, persistía hasta antes de este gobierno. Eso se ha perdido, eso se perdió. Porque tenemos legisladores que simple y sencillamente son levantadedos, que nadie en el partido oficialista es capaz de decir, no, señor presidente. Y cuando pasa, les va muy mal, porque sí ha habido casos de morenistas que en votaciones que son de verdad infames, se ausentan o votan en contra y les va muy mal adentro de sus partidos. Aquí la orden es alíñense. Y el problema es que llegan las iniciativas del presidente a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados se convirtió simple y sencillamente en una oficialía de partes. Lo recibe, como bien se dice, no se les cambia ni una coma, pasan por un proceso legislativo que es simple y sencillamente un trámite más, es una simulación más, no hay discusión, se acabó el diario de los debates, se acabó la discusión de fondo y se hizo la voluntad de un solo hombre. Ese es el país que vivimos y muchos de los que estén escuchando una cápsula van a decir, ¿y a mí qué? A mí la ley no me importa, yo tengo mi changarro de tortas y ahí no pasa nada, ahí yo me arreglo con el policía y le doy una lana y sigo llevando comida a mi casa. Pues no, señores, el país no se compone de una forma tan simplista. El país costó mucho trabajo para que fuera un país con un Estado de Derecho, que fuera un país de leyes, no solamente con leyes. Y el problema es que cuando tenemos diputados levantadedos que no le cambian ni una coma a las iniciativas del presidente, tenemos un desgaste institucional brutal. Y por eso decimos que esta es una de las cápsulas que más nos duelen y que a lo mejor es más difícil hacer sensibilidad en el ciudadano de a pie de lo grave que es esto. Mi querido Aminadab, arranca esta cápsula. Mira, pues mucha gente pareciera que siempre odia a los diputados son de lo peor, no los queremos, merecen todos nuestros desprecios, son unos abusivos, ganan mucho y no hacen nada, o sea, a ver, sí, hay muchas historias sobre los diputados, muchas lamentablemente muy bien ganadas y muy ciertas. Pero yo quiero recordarles que en este país el siglo pasado, que fue conocido como la dictadura perfecta, era justamente porque había la famosa simbiosis del ejecutivo y el legislativo y el judicial, ¿no? Que eran los poderes que no servían para nada, que solamente estaban para hacerle caravana al presidente. Recordemos que, digo, los que todavía son adultos grandes, recordarán aquellos tiempos del mayoriteo, aquellos tiempos en donde había toda esta dinámica de que lo que llegaba del presidente se aplaudía porque el presidente tenía todas las curules ganadas de mayoría, y así pasaba con la presidencia imperial de López Mateos, de Díaz Ordaz, de Echeverría, de López Portillo, etcétera, ¿no? ¿Y cuándo se acabó eso? Se acabó en 1997, cuando la mayoría dejó de ser del PRI y cuando el presidente ya no tuvo mayoría y tuvo que haber un contrapeso y tuvo que haber una negociación y tuvo que haber un diálogo y dejó de haber un abuso de poder del presidente. Y en este tiempo, en esta legislatura, lo que tenemos es que ha vuelto el abuso de poder del presidente. ¿Por qué? Pues porque como en el pasado, ¿por qué tenía controlado los presidentes de la posrevolución a los diputados? Pues porque para empezar, el presidente era el que palomeaba las listas y hoy pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque el presidente era el que los podía quitar y poner, y hoy pasa lo mismo.
y porque justamente le tienen un miedo al presidente y no son capaces de decidir por sí mismos, no son capaces de legislar, no son capaces de representar a la gente, no son capaces de gestionar recursos del presupuesto, como se vio entre 1997 y 2018, cuando hubo un Congreso que realmente fue un poder distinto del Ejecutivo, cuando teníamos un Congreso que realmente asumía su papel de crítica y de equilibrio, y eso es lo que hemos perdido, y por eso es por lo que no podemos seguir votando por una mayoría de Morena, que lo único que va a hacer es que va a seguir siendo el tapete, la alfombra donde pisan y se limpian los pies los presidentes de la República para hacer lo que se les pegue la gana con el pueblo. Por eso no podemos votar por Morena. Mi querido Fer, pues tenemos una legislatura, tenemos diputados que no saben legislar. Es más, si esto fuese una escuela de políticos, estas son 2 legislaturas para los morenos perdidas, porque ellos no legislaron, ellos solamente fueron a levantar dedos. Tenemos una generación de políticos, al menos estas 2 legislaturas, completamente perdidas, porque incluso los políticos de oposición que pues hicieron un intento de legislar, pues no pudieron, estuvieron bloqueados sistemáticamente por el régimen y solo se pasaba lo que al poder le convenía. Y esto es grave, insisto, así arranqué la cápsula, porque se perdió la capacidad de dialogar, ojo, de ponerte de acuerdo entre las diferencias, de cómo podemos llegar a puntos comunes para armar un país. A la chingada. Necesitamos la visión mágica, mística y misteriosa de Pejesustra y sus amigos. Es correcto, se perdió uno de los ejercicios esenciales de la democracia, que es el debate y la discusión. La discusión no es agarrarte a bofetadas con el de al lado, es intercambiar puntos de vista sobre ciertos temas torales para el país. Sin embargo, ahora tenemos diputados que, como ustedes bien los llaman, los levantadedos, el club de los levantadedos, en los que simple y sencillamente levantan los dedos y votan sin leer el documento, sin entender el documento, sino simple y sencillamente votan por consigna, y eso es muy lamentable. Que además dejen ustedes lo lamentable que eso significa por el impacto que representa lo que están legislando, sino también es sumamente caro. O sea, estos diputados levantaderos le cuestan al país mucho dinero, y esos recursos podrían destinarse a otros diputados que sí hagan bien y mejor su trabajo. Sin embargo, estos lo hacen pues nada más levantando el dedito y listo. Aquí tenemos a un conjunto de diputados que son integrantes de una cadena, y ellos son uno de los eslabones más de la cadena, ¿okay? Que están bajo las órdenes del presidente. Entonces, ¿dónde quedó su carrera política? ¿Dónde quedó el movimiento que están representando? Porque ellos están representando a una ciudadanía, a la que dicen respetar y defender, ¿no? Son los tribunos de esa ciudadanía, y de pronto ya no son los tribunos de nadie, son los levantadedos del presidente. Pues menuda carrera política que hicieron, ¿no? De servilismo y abyección, porque lo que ha demostrado la 4T es que el camino para que te quedes ahí, para que te reelijas, es el camino de la servidumbre, el camino de ser tapete, de ser ahí ni siquiera un pinche florero, una pinche corcholata aplastada y pateada por el propio presidente cuando quiere. Y cuando te necesita, ahí te va a buscar en la esquinita en la que quedaste y te toma, oye, haz esto. Y vas y lo haces. Y eso lo vemos en los legisladores y en cada uno de los integrantes del gabinete. Oye, Aminadab, ya para ir cerrando esta cápsula ya por tiempo, en un programa de Cena de Grillos de En la Disidencia hablábamos sobre la Asamblea Legislativa, donde de repente se perdió la memoria histórica de la Asamblea de la Ciudad de México. Y si nos vamos a esos ricos diarios de debates que había, pues creo que desde 1857,
pues podemos irnos a la época que todo el mundo señala, la más oscura, la del porfiriato. Oye, ¿tú ves un Congreso activo? ¿Tú ves grandes tribunos elocuentes dando argumentos de por qué una ley debía o no ser aprobada? Hasta la fecha hay leyes vigentes de la época del porfiriato que te puedes ir a las exposiciones de motivos y a los diarios de los debates y puedes ver la argumentación de los congresistas. Aquí, pues, ¿cuál argumentación? No necesitan, es mayoriteo, punto, porque el presidente así lo quiso. O sea, es lamentabilísimo lo que están haciendo los diputados. Por eso cuando decimos no votes por Morena, no te decimos no votes por Claudia Sheinbaum, no. Es a todo el espectro de lo que implica un proyecto de abyección al un tlatoani. Eso es lo que México no necesita, sumirse a la opinión de una sola persona. Dale, mi querida Aminada, para cerrar esta cápsula. Mira, de esto que dices, mira, en el día de los debates del Congreso de la Unión están, por ejemplo, aquellas famosas discusiones de los tiempos del México republicano, cuando se estaba creando la Constitución del 57 y estaban ahí los discursos de Ignacio L. Vallarta, de Mariano Otero, de José María Luis Mora, había, toda una discusión sobre lo que era México, incluso en los términos de la revolución, cuando el Congreso Constituyente, cuando las legislaturas aquellas que fueron proscritas por Victoriano Huerta, o incluso en los tiempos de la posrevolución, tú veías el corifeo del oficialismo y las voces de la oposición, que había pocas, pero había, ¿no? Ahora lo que sucede es que si tú vuelves a votar por legisladores que ponen y que hablan a nombre del presidente, que no defienden una idea, que no defienden a un partido, sino que defienden lo que dice el presidente porque son empleados del presidente, no solamente estás perdiendo la voz auténtica de lo que es un equilibrio, sino que también pierdes un diputado que puede vetar los excesos en el presupuesto, que para eso es para lo que sirven los diputados, que pueden hacer control parlamentario, de irse a meter en las secretarías de Estado a ver qué está pasando, que son los responsables, no se nos olvide, de la fiscalización de las cuentas públicas y que son los que encuentran la corrupción y la deben de sancionar. O sea, todas esas son funciones que los diputados actuales no cumplen porque están al servicio del presidente, porque no son capaces de contradecirlo en nada, porque le tienen más miedo que ahora sí que cualquier periodista perseguido que pueden andarlo correteando casi a ver si lo balacean. O sea, están, y así también quiere el Poder Judicial, de puros jueces que aprueben todas las cosas que quiere el presidente. Por eso no podemos permitir que se acabe de destruir los equilibrios, las divisiones y los contrapesos, porque si no se nos va a acabar la democracia, y por eso no deben votar por Morena. En 15 segundos, la frase matona, mi querido Fer. Pues si ustedes quieren tener equilibrios de poder y dejar atrás el hiperpresidencialismo que ha vuelto, lo que deben de hacer es no votar por Morena para tener justo la aniquilación de ese hiperpresidencialismo que tanto daño le hace a este país. Amigos, sabemos que con democracia tú no vives el día a día, que con democracia, con un concepto tan complicado como lo es la democracia, no llevas pan y comida a tu casa y no sales con seguridad a la calle, pero con democracia se construye un país para que haya quien te dé trabajo y haya quien te cuide en la calle. Y si eso lo perdemos, lo perdimos todo. Por eso no podemos perder los equilibrios y la democracia de este país. Nos vemos en una siguiente cápsula.